Bueno, si van ustedes acomodándose, les cuento que ya ha llegado la hora de dejar de preguntarnos qué podemos hacer y empezar a exponer, empezar a decir qué vamos a hacer. Pasó la hora de darle vueltas a la cabeza qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, y llegó el momento de comprometerse. De modo que el que no se quiera comprometer, que cierre su ordenador o su tableta, o que salga de aquí, y espero que no salga nadie, sino que todo el mundo venga, porque ha llegado la hora de la verdad. Y para hablar de qué es lo que vamos a hacer, para comprometernos, tenemos aquí a 5 personas que representan no todo, pero seguramente sí lo mejor del activismo en muchos países, en muchos de nuestros países. Nos acompañan Teresa Okafor, Francisco José Contreras, Luca Volonté, Ignacio Arzuaga, Ted Blake, y a medida que vayan interviniendo yo les voy presentando. Teresa Okafor es directora de la Fundación Herencia Cultural Africana. Es una red de 20 organizaciones pro vida y pro familia africanas. Es también la directora de la Liga de la Vida en Nigeria. Es una organización pro vida nigeriana compuesta por jóvenes profesionales comprometidos con la promoción de la dignidad de la persona humana y la formación del carácter y la santidad de la vida. Teresa nos va a hablar de sus propuestas para ayudar a los cristianos perseguidos. Muchas gracias. Para empezar, me gustaría decir que el enfoque a la persecución cristiana ha sido selectivo, podríamos decir, o discriminatorio. Cuando nos fijamos, por ejemplo, en Kenia, cuando las 147 estudiantes fueron asesinados, estos estudiantes no escribieron, no dibujaron una caricatura provocadora sobre Mahoma, no causaron blasfemia contra el profeta. Cuando les asesinaron, según aquellos que sobrevivieron, dijeron que los atacantes les dijeron: ¿eres católico, eres cristiano, eres musulmán? Y si admitían que eran cristianos o si dijeron que eran musulmanes, les pedían que leyesen un pasaje del Corán, y si no conseguían leer el pasaje, les mataban. Así que sí que era un asesinato selectivo. Les dijeron que vais a morir de todas formas, simplemente para mostrarles la dimensión, la magnitud de la maldad. Así que África o Kenia no tuvo la misma solidaridad que sí que obtuvo París en el caso de Charlie Hebdo, cuando esa caricatura que era considerada provocativa causó la muerte de estas personas, y vimos la solidaridad de muchos líderes mundiales y mucha gente decía: yo soy Charlie. No vimos la misma experiencia en Kenia. En Nigeria, Boko Haram ha matado a más de 5.000 personas. Han habido más de 146 ataques, más de 200 iglesias han sido destruidas y 1,5 millones de personas han visto forzadas a desplazarse. Las actividades de Boko Haram comenzaron, de hecho, en el 2009. Y al principio no lo llamaban un grupo terrorista, tan solo últimamente lo han denominado en Estados Unidos como grupo terrorista. Pero desde esa fecha, Boko Haram ha estado realizando estragos en el norte y este del país, y tan solo cuando las chicas de Chibuk fueron secuestradas se obtuvo la atención mundial, y aún así no obtuvimos el apoyo que deberíamos haber obtenido. En Palestina, Malala era una niña que fue disparada porque defendía la educación de las niñas. Era musulmana, y el caso de Malala fue directamente a Naciones Unidas. Y de hecho, hoy en día podemos decir que ha sido premiada con el premio Nobel, y es una de las niñas más celebradas, más festejadas por todo el mundo. Y yo nunca había ido de Asia, vivía hasta que vine aquí a España. Una niña de 9 años y su hermana discapacitada no pueden tener acceso a su madre, y su madre lleva en prisión desde hace mucho tiempo y el mundo no ha dicho nada. Ha mantenido el silencio. ¿Por qué? Porque es cristiana.
Así que no creo que el enfoque haya sido igualitario. Creo que ha sido discriminatorio. La cobertura. Se puede decir que esta cobertura ha sido discriminatoria, y también diría que hay otro tipo de persecución al que hemos dado la espalda o del que nos hemos callado, y es el tipo de persecución al que se enfrentan algunos cristianos en Occidente. Una persecución que elimina o retira de las personas su forma de vivir. Se les llaman homofóbicos, se les tratan de forma irrespetuosa y muchos de ellos incluso sufren depresión por ello. Este es el tipo de persecución al que se enfrentan los cristianos en Occidente. Por ejemplo, una pastelera no la permitieron hacer un pastel, que era su profesión, porque decía que estaba en contra del matrimonio homosexual. ¿Qué pasa si alguien viene y dice, tienes que hacer una carta que ponga yo acepto el matrimonio solo entre hombres y mujeres? ¿Es que hay algunos de esos gays homosexuales que aceptarían hacerlo? No, hay un gran silencio alrededor de esto. Así que tenemos que fijarnos en las actitudes de las personas, y una forma de apoyar lo que está ocurriendo en todo el mundo, esta persecución de los cristianos, es ser más vocales, es decir, hablar más, apoyar más a los cristianos. Habiendo dicho esto, quisiera agradecer a los organizadores de esta conferencia en España por su solidaridad conjunta y por la utilidad de este taller. Nunca he ido a un taller en el que haya visto a personas de tantos lugares del mundo luchando contra la persecución. Creo que España es líder en esto, y quizás sea porque España también ha sufrido una persecución religiosa. Quizás para los españoles sea más fácil empatizar con lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Así que quisiera decir muchas gracias a los organizadores. Me han dado la oportunidad, sobre todo a mí, de estar aquí. Ha sido un placer conocer a los padres de Kayla. Realmente empatizo con ellos. Perdieron a su hija debido a los terroristas, pero también me agrada haber conocido a los iraquíes, a los sirios, a todos los que están aquí y que son cristianos como yo. Así que, ¿cuál debería ser el enfoque? El enfoque debería ser, como nos ha dicho el obispo, un rezo constante, la oración. No podemos subestimar el poder de la oración. Habiendo dicho esto, también tenemos que pensar en la oración. Hay que orar por los terroristas para que se arrepientan, porque el arrepentimiento es más fuerte que el amor, es más fuerte que el odio. Cuando pensemos en el arrepentimiento, pensemos en la Biblia, pensemos en Pablo, que perseguía a los cristianos, y cuando se arrepintió se convirtió en un gran seguidor y defensor del cristianismo, y de hecho perdió su vida por ello. Así que es el mejor deseo que podemos hacer por los que nos atacan, que quizás puedan arrepentirse y luchar por nuestra causa. Puede ocurrir como ocurrió en el pasado, así que la oración es clave. Claro que no quiero decir que deberíamos subestimar también el poder de la fuerza, como dijo el obispo Josh Covenant, porque a veces puede ser necesario la fuerza para detener genocidios, como lo que está ocurriendo en Nigeria. Era tal amenaza a Boko Haram hasta que tuvimos el apoyo internacional. Hoy en día tenemos soldados de Rusia y de África y de Sudáfrica ayudándonos a luchar contra Boko Haram, y gracias a ello hemos recuperado algo de territorio. El arrepentimiento y la oración no significa únicamente que digan lo siento, sino que puedan enmendar lo que han hecho, que puedan sentar unas bases positivas. Y luego está la esperanza. Y la esperanza empieza en nuestros hogares. Tenemos que ayudar y agradecer a los organizadores porque su labor ha sido fantástica, y el dinero que les demos irá seguramente a una buena causa.
están haciendo mucho bien, mucho bien. Así que necesitamos esperanza tangible, necesitamos ser capaces de alcanzar a los que lo necesitan y también necesitamos ayudar a la Iglesia. Nuestro gobierno es corrupto, el gobierno de muchos países es corrupto y por eso nuestras estructuras no saben exactamente lo que se puede hacer porque son débiles. Como el obispo dijo, tenemos que dar fondos para que lleguen a las personas. Y una vez más, los derechos humanos. Necesitamos luchar y llevar esta lucha al Parlamento Europeo, a Naciones Unidas. Es importante. Hay una política que protege la libertad de religión. Protege la libertad de religión. Es importante. Ha llegado el momento de tener una política que realmente proteja a las personas para que se sientan seguras practicando su religión sin sentirse perseguidos o sin sentirse obligados a decir que no lo hacen. Y luego las leyes migratorias también deben ser estudiadas porque es una pena que la Embajada española haya hecho estas generalizaciones y haya decidido que si Mónica o Victoria hubieran venido a España hubieran huido y no hubieran vuelto a su país. Eso no es justo, no es justo. Los organizadores, la verdad es que se ha perdido mucho dinero. Se ha perdido mucho dinero porque se habían comprado los billetes de avión, se habían comprado el seguro, todo para que estas niñas que habían sido secuestradas por Boko Haram pudieran venir aquí y dar su testimonio, un testimonio que hubiera sido lo más fuerte como hizo Asia Bibi, pero la Embajada española no les dio el visado por cualquier razón. Así que estas son algunas de las restricciones a las que nos tenemos que enfrentar. Tenemos que pedirle de esa forma a nuestros gobiernos, a nuestras embajadas, que revisen o intenten moderar las leyes migratorias. Y luego, por supuesto, aquellas personas que piden asilo y refugio. Creo que ha llegado el momento en el que dejemos de ver a los inmigrantes como personas que han venido a destruir nuestra economía, porque los inmigrantes, de hecho, enriquecen la economía, de la misma forma que la circulación de la sangre es buena para el cuerpo. Cuando hay inmigrantes en la sociedad, de hecho, se beneficia la economía. Así que tenemos que ser más abiertos a los refugiados y a aquellos que buscan asilo. Y una vez que tienen documentos es mucho más fácil regular lo que están haciendo. Una vez más, otra de las formas en las que podemos ayudar es que haya este cambio de paradigma, esta mentalidad. No todos los musulmanes son malos. No todos los musulmanes son malos. Y ya lo habéis oído, lo ha dicho el obispo. De hecho, él es un héroe. Él está ahí en la línea de fuego y no tiene miedo de morir. Y ha dicho, no todos los musulmanes, incluso los musulmanes, son víctimas de Boko Haram. Así que tenemos que ver a los musulmanes también como víctimas. Y sabemos que incluso en Francia, un musulmán de Malí salvó a algunos de aquellos que estaban siendo atacados en el supermercado. También en la película de ayer vimos como el gobernador de Lahore, en el Punjab pakistaní, fue asesinado por su propio guardaespaldas con su pistola, y era un musulmán y le asesinó porque quería cambiar la ley para poder liberar a Asia Bibi. Y sabemos que incluso las mezquitas en Nigeria han sido destruidas. De hecho, si hay un musulmán que habla contra los extremistas, se convierte claramente en diana, se convierte en un objetivo de esos extremistas. Así que tenemos que dejar de pensar que todos los musulmanes son malos, porque no lo es. Y gracias a la buena labor que hacen en Naciones Unidas y sin nuestros aliados en el grupo árabe, en la Liga Árabe, quién sabe qué es lo que habría ocurrido y cuáles serían el resultado de algunas de las políticas de Naciones Unidas. Y una vez más tenemos que centrarnos en el pluralismo religioso y étnico. Tenemos que entender la necesidad y el respeto a esa pluralidad. Y finalmente, el último punto que me gustaría mencionar, tres de hecho, perdón. Uno es que tenemos que apoyar la calidad de educación. No se trata tan solo de educación, sino de la calidad de esa
esa educación. Cuando simplemente damos un acceso libre a la educación, lo que ocurre es que estas personas obtienen menos privilegios, les empobrecemos, pero cuando la educación es una educación de calidad, no solo son capaces de desarrollar su conocimiento cognitivo, sino también su inteligencia emocional y serán menos vulnerables a los terroristas o a los traficantes de seres humanos. Eso es muy importante. La educación de calidad es muy importante. Hay gente que suele hablar de cosas que solo dividen a la sociedad y no de una educación de calidad. Y una vez más tenemos que hablar de esta sutileza que quizás no os parezca relevante, pero que sí lo es. Y es este deseo de intentar controlar a la población en África. Desgraciadamente, muchos cristianos se tragan esa mentira, pero lo que los cristianos no saben es que una vez que uno se traga esa idea de que hay que controlar la población en África, lo que vemos es que no, lo único que quieren es destruir a los cristianos, porque los cristianos sí que están limitando la cantidad de hijos que tienen, mientras que los musulmanes no. Así que cada vez es un país con más musulmanes. Ellos quieren que el continente sea cada vez más musulmán. Así que la planificación familiar es algo en lo que nos deberíamos centrar, porque la supervivencia del cristianismo depende de ello. Y tenemos también que enfrentarnos a la amenaza del mundo. La amenaza no es la amenaza solo de los extremistas, sino la amenaza desde dentro. Es decir, esa idea de los anticonceptivos, la amenaza del aborto, la amenaza de la eutanasia, son todas amenazas y me podéis querer o no. Pero también es una amenaza los matrimonios del mismo sexo, porque si tienes dos personas del mismo sexo no se puede procrear. Y vemos lo que está ocurriendo en Nigeria, en muchos países occidentales. Hay una cierta discriminación. Podemos ver lo que está ocurriendo. Mujeres o madres de alquiler que están siendo utilizadas. Eso es una explotación. Es también un tráfico de seres humanos. Eso. Podemos ver que como resultado de estos matrimonios gays, podemos ver que hay un tráfico de seres humanos. Hay niños de hijos de padres del mismo sexo que se quejan de ello, que critican estos matrimonios gays. Así que esto es algo que no debemos obviar. Quién sabe, quizás quien pensaba que España iba a liderar en Europa, quizás España sea lo suficientemente valiente como para reconocer el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer y no como la unión de personas del mismo sexo. Quizás lo logréis. Y finalmente quisiera mencionar a J.D. James, un escritor que habló de un mundo sin niños. Esto era en referencia al 2021, este futuro negro que nos espera según este escritor y que es una alegoría de la muerte cultural que nos llevará a un mundo sin niños. Y habla de este mundo sin niños. Dice que es un mundo en el que lo único que se diseminará es la eutanasia, el aborto y todos los adultos llevarán sus carreras profesionales como la prioridad. No les importarán los niños y no les importarán los ancianos. Y esto, de hecho, es un mundo muy negro, un mundo negro en el que cerrarán todas las escuelas, todas las bibliotecas y todas las estructuras sociales empezarán a desaparecer. Así que creo que deberíamos apoyar un desarrollo centrado en personas. Esa es la ecología más importante, la ecología del ser humano. Muchísimas gracias por haberme traído hasta aquí y por vuestra atención. Muchas gracias. He hablado con total honestidad. He hablado con total honestidad y espero que podamos seguir siendo amigos. No quería ofender a nadie. Gracias. Muchas gracias, Teresa. El activismo como bien sabemos, en Más Libres, en Hace Oír, en Derecho a Vivir, el activismo sin creencias o sin argumentos o sin razón o sin reflexión no tiene ningún sentido. Y para encontrarle ese sentido tenemos aquí a Francisco José Contreras, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla
Ensayista, profesor, es autor de diversos libros en las disciplinas de filosofía, derecho y temas de actualidad. Ha impartido numerosas conferencias, ha intervenido en numerosos seminarios, es patrono de la Fundación Valores y Sociedad y es quisiéramos que mucho más habitual de las actividades que desarrollamos en Hazte Oír. Profesor Contreras, muchas gracias. Bueno, pues es para mí un inmenso y inmerecido honor, además, poder participar en este congreso impresionante. Y se me pidieron unas reflexiones sobre la recepción o la reacción en Europa al genocidio, a los atentados en Oriente Medio contra los cristianos, así como sobre lo que podríamos hacer en Occidente para ayudarles. He preferido escribir estas reflexiones conociendo mi incorregible tendencia a superar el tiempo que se me atribuye, así que mejor lo voy a leer. El adolescente pakistaní Nauman Masih, de 15 años, fue quemado vivo el 10 de abril por una turba musulmana, el 10 de abril pasado. Su delito era ser cristiano. Tras 5 días de agonía, murió perdonando a sus agresores. Pero no esperen encontrar el caso en periódicos y telediarios. Las noticias sobre el genocidio en curso contra las minorías cristianas quedan cada vez más relegadas en los informativos. La matanza de 150 cristianos en la Universidad de Garissa apareció solo en el minuto 21 del telediario del Jueves Santo. Las decapitaciones de Estado Islámico, que al principio podían suscitar curiosidad morbosa, empiezan a resultar monótonas. La atención dedicada al accidente de avión de Germanwings supera en varios órdenes de magnitud a la concedida a cualquiera de las ya cansinas degollinas de cristianos. Lucia Annunziata, editora del periódico progresista Huffington Post, ha tenido la honradez de formular lo obvio. ¿Por qué no recibo cartas colectivas de protesta contra el genocidio de los cristianos? ¿Por qué nadie promueve, no digo ya una manifestación, sino al menos una sentada, alguna cosa? La suerte del perro Excalibur generó una movilización popular muy superior a la que ha sido capaz de provocar el exterminio de los cristianos árabes y africanos. Evaluado en número de manifestantes, el rabo de Excalibur importa más que las cabezas de miles de cristianos orientales, si juzgamos por el número de manifestantes. La indiferencia occidental podría deberse al simple eurocentrismo. El atentado contra Charlie Hebdo suscitó inmensa conmoción porque tuvo lugar en el corazón de Europa y la gente interpretó «esta vez vienen a por nosotros». Creo, sin embargo, que junto a la sensación de lejanía geográfica y moral están operando aquí también varios prejuicios ideológicos. Uno de ellos es un prejuicio genéricamente antirreligioso, el prejuicio que descalifica a todas las religiones por igual como fanáticas y violentas. No faltan analistas que, como Diego López Garrido, interpretan las matanzas de Oriente como un conflicto interreligioso, trazando una inicua simetría entre víctimas y victimarios y remontándose a las cruzadas o la Inquisición para demostrar, como sea, que los cristianos también matan. El periódico El País, batiendo viejos récords de infamia, hablaba ayer de guerra religiosa en una patera, refiriéndose al incidente en el que náufragos musulmanes arrojaron por la borda a 15 cristianos. Pero existe también una pulsión suicida en un sector de la sociedad que se siente fascinado por cualquier movimiento que prometa subvertir el viejo orden mediante la violencia. El comunismo o el fascismo en el pasado, el islamismo en la actualidad. La extrema izquierda odia la civilización occidental y mira con simpatía todo lo que pueda representar una amenaza para ella. Melanie Phillips ha dedicado páginas jugosas a lo que llama el eje rojo islámico, discernible, por ejemplo, en la posición rabiosamente anti-israelí y pro-palestina de los llamados progresistas. Jorge Verstringe ha jaleado la simbiosis antiimperialista de la izquierda bolivariana con el Islam. Pablo Iglesias imparte doctrina desde la cadena iraní Hispan TV. Esta afinidad de la extrema izquierda con el islamismo responde a la lógica de el enemigo de mi enemigo es mi amigo y se basa en una profunda aversión a las propias raíces. El occidente progresista, entre comillas, es cristófobo, como lo es el islamismo.
No se trata ciertamente de la cristofobia genocida de los yihadistas. La cristofobia suave del progre se manifiesta en fenómenos como la ridiculización del cristianismo en los medios, las demandas contra obispos que defienden la doctrina tradicional en materia de sexualidad y familia, la marginación de los cristianos en el debate público, se nos cierra la boca con el pseudo argumento de que no debemos imponer nuestra fe a los demás, e incluso cierto vandalismo de baja intensidad contra algunos templos. Esta cristofobia light favorece interpretaciones del tipo algo habrán hecho frente al genocidio de los cristianos en Oriente Medio. Otro de los autoengaños occidentales consiste en interpretar el conflicto de civilizaciones con el Islam radical como un problema socioeconómico. La causa profunda, entre comillas, de la besania yihadista sería la opresión, entre comillas, la opresión pasada o presente, la marginación, la pobreza, y las soluciones aplicables serían, por tanto, de carácter asistencial. Una socióloga alemana, entrevistada el día del atentado de Charlie Hebdo, explicaba que la militancia islamista de algunos inmigrantes de segunda generación en Europa no era sino una forma de protesta frente a una sociedad que les margina y condena al desempleo. La medicina socialdemócrata para la enfermedad islamista consiste en más gasto público, más inversión en los barrios de inmigrantes, más subsidios, más programas de reciclaje profesional. El alcalde de la localidad francesa de la que procedía uno de los terroristas del atentado de París manifestó que no entendía cómo el joven magrebí había podido llegar hasta ahí cuando en su ciudad disponía de oportunidades formativas y de ocio, asociaciones cívicas, formación profesional y hasta una magnífica pista de skateboard recién inaugurada, en palabras literales del alcalde. Eso es lo que la Europa actual puede ofrecer a un joven que se pregunta por el sentido de la vida. Instalaciones deportivas, cursillos, discotecas, reality shows. Y nuestra tragedia es que ni siquiera se nos ocurra que alguien pueda necesitar algo más. Por supuesto, el Occidente actual es la mejor sociedad de la historia en varios aspectos: libertades, solidaridad, bienestar material. No es cierto que los inmigrantes árabes sean discriminados. Europa les proporciona derechos y oportunidades de las que no habrían gozado en sus países de origen. Pero el Occidente actual no es capaz de satisfacer la necesidad humana más profunda, es la necesidad de sentido existencial. A las preguntas últimas, ¿por qué existo? ¿Qué debo hacer con mi vida?, nuestra sociedad solo puede responder con relativismo, pensamiento débil y vacuidad postmoderna. Los jóvenes desarraigados buscan en la locura criminal de la yihad lo que su país de acogida no sabe ya ofrecerles: un absoluto, una gran tarea que confiera sentido a la vida, una respuesta a las preguntas metafísicas. El estado del bienestar garantiza una cartilla de seguridad social, pero el Islam ofrece el paraíso. Las sociedades europeas del siglo XXI carecen de un ideal grande, un proyecto colectivo al que pueda resultar ilusionante incorporarse. Son sociedades que se avergüenzan de su propio pasado. Los redactores del proyecto de Constitución Europea evitaron cualquier mención del cristianismo al enumerar las raíces espirituales del continente. Son sociedades que cultivan un multiculturalismo asimétrico que prescribe el respeto de todas las culturas salvo la propia. Han desistido de la procreación y afrontan por ello un horizonte demográfico tenebroso. En la mayoría de los países europeos, la tasa de fertilidad se halla al menos un 30% por debajo del índice de reemplazo generacional. La familia está desapareciendo en estas sociedades. La cohabitación efímera desplaza al matrimonio como fórmula habitual de convivencia. Entre los pocos que se casan, aumenta cada vez más el porcentaje de divorcios. Vamos hacia una Europa geriátrica sin niños, sin matrimonios, sin familias estables. Una Europa atea en la que el ciudadano medio está convencido de que la especie humana es producto del azar bioquímico, de que todo acaba con la muerte y que, por tanto, la vida no tiene otro sentido que el placer que se le pueda exprimir en los cortos años de juventud. Para el penoso tercio final de la vida empieza a perfilarse en el horizonte la solución de la eutanasia voluntaria. Es una sociedad que encubre con un barniz de hedonismo frívolo un nihilismo desesperanzado de fondo. No debe sorprender que una sociedad así no consiga ser sentida como una patria por los inmigrantes. Una Europa que en realidad se desprecia a sí misma no puede inspirar respeto a los recién llegados. Chantal del Sol ha hablado de la voluntad de vacío, la voluntad de no tener identidad,
como el rasgo definitorio de la Europa actual. Y Jean Sevilla ha escrito que no se combate el fanatismo con el vacío, sino con lo que da sentido. En otros tiempos, Europa sí tenía una oferta cosmovisional de esperanza y significado vital, y era el cristianismo. Pero nos ha tocado una época triste de templos abandonados, una época en la que, como anticipó el poema de Matthew Arnold, el mar de la fe retrocede y ya solo oímos el susurro melancólico, prolongado, claudicante de su retirada, que deja al mundo convertido en un pedregal desnudo. Apenas un 10% de los europeos frecuentan las iglesias. E incluso en este último resto de creyentes cunde la desunión y el desconcierto doctrinal. Postulados morales que habían sido afirmados durante milenios son ahora revisados con el pretexto de la misericordia. Sin embargo, el cristianismo es una religión agónica por definición, una religión que de algún modo ha estado siempre en crisis, que estuvo en crisis ya en el Calvario, cuando Cristo gritó al Padre que le había abandonado. Muchas veces ha aparecido el cristianismo desarbolado por sucesivos huracanes históricos, y siempre subsiste un fermento, un resto de Israel desde el cual recomenzar. Los mártires de Oriente Medio juegan hoy ese papel de fermento. De ellos cabe decir lo que escribió Paul Claudel sobre las víctimas católicas de la Guerra Civil Española, asesinadas por odio a la fe. 16.000 mártires y ni una sola apostasía. El cristiano iraquí Salem Matik Kurk prefirió el año pasado ser torturado hasta la muerte por los yihadistas que renegar de Cristo. A Asia Bibi, condenada a muerte, se le ofreció salir en libertad si se convertía al Islam. Respondió que prefería morir como cristiana. Los 21 mártires coptos de Libia murmuraban el nombre de Jesús en el momento de ser degollados. Estos testimonios de fidelidad hasta la muerte se podrían multiplicar por 100.000 historias anónimas, y ni una sola apostasía. ¿Qué podemos hacer desde Occidente? Exijamos a nuestros gobiernos una intervención militar humanitaria más enérgica de la que ha tenido lugar hasta ahora. Exijamos a los medios de comunicación que presten la misma atención al apocalipsis ahora de los cristianos de Oriente Medio que a las tribulaciones de Belén Esteban. Exijamos a los musulmanes de buena voluntad que griten «no en mi nombre» con mucha más claridad de lo que han hecho hasta ahora. Propongamos a los obispos viacrucis y veladas de oración por los cristianos de Oriente. Y preservemos el depósito de la fe, esa fe por la que millares están dando sus vidas. Intentemos ser dignos de nuestros hermanos de Oriente. Como ha escrito Luis Fernando Pérez Bustamante, mientras en la Iglesia se discute sobre si hay que ignorar las palabras de Cristo sobre el adulterio y las de San Pablo sobre la necesidad de estar en gracia para comulgar, mientras ciertos teólogos, cardenales incluidos, buscan la manera de pisotear la Escritura, la tradición y siglos de magisterio, en Oriente los cristianos están derramando su sangre por Cristo. Que su sangre sea, como lo fue siempre, semilla de nuevos creyentes en nuestra Europa cansada y descreída. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Contreras. Nos acompaña hoy también Luca Volonté, presidente de la Fundación Nova Terrae. Fue parlamentario italiano del 2010 al 2013, presidió el Grupo Popular Europeo en la Asamblea del Consejo de Europa. Ha sido ponente de diversas resoluciones y recomendaciones en favor de la familia, el voluntariado, la lucha contra la pobreza y la violencia anticristiana, y es un activo colaborador de numerosas organizaciones no gubernamentales europeas. Señor Volonté, bienvenido. Gracias. Me preguntaron qué hacer por los cristianos perseguidos. Yo pienso que su esfuerzo para promover la información sobre las tragedias que afectan a los cristianos y las comunidades religiosas en el mundo está bien realizada por las diversas asociaciones y redes sociales. Realidades como Ayuda a la Iglesia Necesitada, Puerta Abierta, Más Libre, Hazte Oír, Asia News, logran difundir las noticias de esta llaga social que afecta a nuestro mundo.
Sin estos actores civiles no había información sobre la matanza de los cristianos en el mundo o las noticias se reducirían a unas pocas líneas en los medios de comunicación internacionales. En el último año de actividad de responsabilidad social llevada a cabo por la plataforma de Citizen Go, ha concientizado y implicado cientos de miles de ciudadanos en Europa y en el resto del mundo sobre el tema de los cristianos perseguidos. Yo pienso que todos debemos felicitar a Ignacio Arzuaga y también a Álvaro y su equipo por el extraordinario trabajo llevado a cabo. Si la información es un facto. Si la información es el primer gran paso necesario, la participación de los ciudadanos es sin duda alguna el segundo aspecto indispensable. Una gran movilización de masas, incluso a través de la petición online, puede ser la llave para convencer a los políticos a actuar en favor de soluciones adecuadas a la tragedia en curso contra los cristianos. Para ello es muy importante que las peticiones tengan un contenido creíble y también posible. Nosotros no podemos pedir que se acabe la matanza de Boko Haram inmediatamente o la masacre del ISIS sin dar a los políticos una acción concreta. Eso impone a nosotros mismos un mayor compromiso con la investigación y a los políticos una mayor responsabilidad. Debe quedar claro que amenaza a las consecuencias de la falta de compromiso o de la poca seriedad de los políticos. Permíteme darles un ejemplo. No podemos darnos el lujo de pedir una acción, de recibir respuesta positiva, de comprobar que ellos no hacen nada si nosotros mismos nos informamos a la persona que hemos involucrado. Los políticos deben entender que la falta de seriedad comportará consecuencias, así como en el caso de la toma de un compromiso sincero. ¿Qué podemos pedir que hagan los políticos? Yo sugiero 4 niveles de acción. En nivel nacional, por ministros y gobiernos nacionales, en primero relanzar las políticas de desarrollo de los derechos humanos, incluido el derecho de la libertad religiosa en las relaciones con terceros países, incluyendo la cláusula democrática en las relaciones bilaterales y multilaterales. Tener en cuenta, segundo, en las propias relaciones bilaterales la situación de las comunidades cristianas. Tercero, cada uno de los gobiernos nacionales debería promover dentro de las instituciones internacionales. España, por ejemplo, tendría la oportunidad de continuar en la institución Alianza por la Civilización cualquier política internacional que incluya los derechos fundamentales de los cristianos en las relaciones internacionales. Elaborar y distribuir material para educar hacia el respeto de la comunidad cristiana y tratar de reducir el espíritu y la actitud de los cristianofóbicos. En nivel europeo, condenar finalmente y públicamente los ataques contra las comunidades cristianas en el mundo, velar la situación de la libertad religiosa en los países con los que la UE, la Unión Europea, tiene acuerdo y invitar al Comisario Europeo de los Derechos Humanos a presentar un informe anual sobre la situación de los cristianos en el mundo. Ligar indisolublemente la política de vecindad y los acuerdos económicos de la Unión Europea a una verificación anual sobre el respeto de la libertad religiosa y la protección de las libertades de los cristianos. Hoy la UE, la Unión Europea, tiene relaciones estables y acuerdo económico de carácter económico también con los países del Medio Oriente, del Mediterráneo, India, Pakistán y Nigeria. Así puede hacerlo. Promover con las propias misiones exteriores del Servicio Diplomático de la Unión Europea todo el apoyo posible a la libertad religiosa y el respeto por la libertad de los cristianos en países con los que tiene relaciones diplomáticas e incluir la causa del respeto de la libertad religiosa en las políticas de asilo, con particular atención a la situación de los cristianos y fomentar el regreso a los países de origen que presenten situación favorable. En nivel del Consejo de Europa, en los programas de promoción de los derechos humanos hacia los países del sur del Mediterráneo y la zona del Cáucaso, incluir iniciativas específicas en el ámbito de educación para promover el respeto a la libertad de religión, en particular por los cristianos, y financiar cursos de formación universitaria y postuniversitaria en materia de derechos humanos y libertad
religiosa y estudiar distribuir materiales educativos en las instituciones públicas de los países con los que se han realizado acuerdos y con los que se tienen relaciones, e incluir en el informe anual del Comisario de Derechos Humanos un programa específico de investigación sobre el respeto de la libertad religiosa y la situación de las comunidades cristianas en los países con los que tenemos relaciones. Y yo pienso que también algunas acciones son necesarias en la ONU, incluir en la financiación de los programas de ayuda multilateral y bilateral la cláusula de la libertad religiosa y el respeto de la libertad religiosa por los cristianos y de otras comunidades perseguidas es muy importante. Incluir en el informe anual del Comisario por los Derechos Humanos un informe especial sobre la situación y el respeto de la libertad religiosa de los cristianos en el mundo, incluyendo la posibilidad de enviar un informe a la comisión competente para poder tomar una eventual decisión y acción contra los estados responsables. Dedicar una sesión de la Asamblea Plenaria con el tema de la creciente violación de la libertad religiosa en el mundo y contra los cristianos en particular. ¿Y por qué no pensamos a una acción en la Corte de La Haya o de los crímenes contra la humanidad? Creo que es necesario comenzar un estudio involucrando a los mejores investigadores y juristas en el mundo sobre la posibilidad de solicitar a la Corte de La Haya y demandar a las autoridades públicas que de facto apoyan o que no intervienen contra los terroristas y los grupos armados que sistemáticamente persiguen y acosan las comunidades religiosas, en particular cristianas, pero no solo, en muchos países del mundo. Solo quiero mencionar por último el apoyo más importante que todos nosotros podemos ofrecer a nuestros hermanos cristianos. Como se recuerda, la oración ferviente e insistente. El que reza el Santo Rosario lo hace todos los días invocando la ayuda de María, ayuda de los cristianos. Solo entonces, con esta nueva edición actual de Ora et Labora, de acción concreta y preguntas concretas a los políticos, la preghiera de San Benedetto, creo que se podrían sentar las bases para lograr alcanzar un mayor respeto por la libertad religiosa y de las comunidades cristianas en el mundo. Gracias. Muchas gracias, señor Volonté. Don Ignacio Arzuaga es el presidente de Hazte Oír, presidente y fundador de Hazte Oír y de su plataforma internacional Citizen Go, y también es el patrocinador principal de este congreso. La verdad es que es difícil presentarte a estas alturas, Nacho. Muchas gracias, Miguel. Bueno, yo creo que ya se han dicho muchas cosas que podemos hacer los que estamos presentes en esta sala y los que nos están siguiendo a través de Internet a favor de los cristianos perseguidos, ¿no? Para tratar de acabar con con la yihad, ¿no? Que es esa guerra supuestamente santa que nos han explicado que es una guerra diabólica en contra del ser humano, en contra de los cristianos. Yo creo que lo que mejor podemos hacer es apoyar a las personas que han venido de Irak, de Siria, de Nigeria, de Egipto, de Pakistán, y que nos han dado un testimonio, ¿no? De cómo viven, cómo sufren esa persecución religiosa. Y quizás la mejor forma de hacerlo es dándoles un fuerte aplauso, ¿no? Quizás el aplauso más fuerte de esta noche, que es un aplauso de agradecimiento, de gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much. Your testimony has helped us. Muchísimas gracias. Sus testimonios nos han hecho mejores cristianos, así que por eso muchísimas gracias. Rápido de lo que hemos escuchado aquí, porque ya digo que se han hecho, gracias a Dios, yo creo que era parte del objetivo de este congreso, propuestas muy concretas de acción. La primera,
y me refiero a lo que decía Luca y lo que han dicho otras personas que están en esta mesa, que es rezar. Decía Monseñor Doeme también ayunar, claro que sí. Esta es la principal arma de la que disponemos los cristianos, rezar por nuestros hermanos perseguidos. También contar lo que pasa, que no nos acostumbremos, como decía Francisco Contreras, que está ya pasando a esos atentados, ¿no?, a esas decapitaciones. Contarlo en Twitter, contarlo en Facebook, en todas las redes sociales, escribir cartas al director, hablar con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, contarlo. Por supuesto, también, vuelvo a insistir, mandar ayuda económica directa para ayudarles. No solamente tenemos que hablar sobre lo que pasa, también necesitan de nuestra ayuda económica. Aztoir ya ha enviado en los últimos meses, Aztoir y Citizengo, 200.000 euros en ayuda directa, y vamos a seguir haciendo campañas de captación de fondos para enviar dinero, enviar ayuda económica a nuestros hermanos perseguidos. Mencionar dos organizaciones, una es Open Doors, que Ted Blake va a hablarnos justo detrás de mí, y también ayuda a la Iglesia necesitada, pero hay muchas otras. Encontrar una organización y enviar ayuda a los cristianos perseguidos. Firmar peticiones. Por supuesto que podemos influir políticamente. A lo mejor no tenemos el acceso a Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno de España, pero podemos firmar peticiones. Podemos pedirle a nuestros gobiernos, que yo creo que nos lo han pedido las personas que están sufriendo la violencia terrorista, que intervengan, y que intervengan también militarmente, que intervengan de forma unida con otros países, con otras potencias, con otros gobiernos. También pedirles que den asilo a los perseguidos, que les acojamos en nuestros países, que cuando cualquier cristiano que sufra persecución quiera venir a Occidente, desde luego nos han contado también que les va a costar, pero acogémosle, ¿no? Y eso depende de nuestros gobiernos, el que le concedan ese asilo. ¿Qué va a hacer Aztoir? ¿Qué va a hacer Más Libres? ¿Qué va a hacer Citizengo? El año que viene, si Dios quiere, organizaremos el segundo Congreso Internacional sobre Libertad Religiosa, We Are In. Todos somos nazarenos, será, si Dios quiere, en Estados Unidos. No sabemos si será en Washington o en Nueva York, pero queremos hacerlo, ¿no?, sobre todo a través de Citizengo y buscando algún partner de alguna organización norteamericana. Vamos a seguir contando las noticias, publicándolas, promoviéndolas, de esos ataques a cristianos en países donde sufren persecución. Vamos a recoger los testimonios de las personas que han estado aquí, vuestros testimonios, los testimonios de los cristianos perseguidos, y los vamos a seguir difundiendo. Por eso estamos trabajando ya con nuestros amigos polacos en una nueva película sobre la persecución religiosa en países como Irak o Siria. Vamos también a manifestarnos, a hacer sentadas en las embajadas. Vamos a convocar a los ciudadanos para rezar por nuestros hermanos perseguidos. Y todo esto lo vamos a hacer gracias a vosotros. Así que muchísimas gracias. Les presento a Ted Blake, que es el director en España de Puertas Abiertas, una organización internacional que se llama Open Doors en otros países, dedicada a la ayuda de los cristianos perseguidos. Es una organización que cuenta con más de 20 oficinas alrededor del mundo y trabaja en 60 países. Bienvenido, Ted. Que es Puertas Abiertas, porque quizás muchos no lo sepan. Puertas Abiertas es una organización que nació hace unos 60 años por el interés que un hombre holandés tuvo por saber cómo vivían cristianos en otros lugares del mundo. No sé si han puesto un vídeo, porque si han puesto el vídeo, entonces, si pueden poner el audio del vídeo, lo escuchamos y luego yo hablo. Ah, no está. Vale. De acuerdo. When we become independent from the Soviet Union, we had religion freedom for many years. Many Uzbeks become Christians during those years.
Now the door has closed again, and we have many restrictions. An Uzbek is supposed to be a Muslim. When my husband and I became Christian, his parents made us leave their house. My brothers beat him. My husband also lost his job. We decided to move to another city. Today we are leaders of a small house group of Uzbek Christians. Recently, most of our furniture has been confiscated in order to pay for a fine. A fine for meeting without registration and having Bibles in our home. Next time they charge us, we may go to jail. Will you pray for us that we may experience God's grace and power in these situations? Please pray. Se ha dicho muchas veces a lo largo del día de hoy, por favor, orar por la iglesia perseguida. Esta hermana está diciendo, por favor, orar por nosotros. ¿Para qué? Para que sintamos el poder de Dios en nuestras vidas, de tal forma que podamos permanecer fieles en el lugar donde estamos. ¿Qué pasaría en todos estos países de mayoría musulmana si desapareciese el testimonio cristiano? Sin el testimonio cristiano hemos estado viendo que el cristianismo, el mensaje de la fe cristiana es el perdón. Y si no tenemos ese mensaje de perdón y de reconciliación, ¿qué va a pasar con la sociedad? Y por eso es importante que la Iglesia pueda permanecer allí donde está. Una de las razones principales por las cuales Puertas Abiertas existe es para fortalecer a la Iglesia, para que pueda permanecer en estos lugares, para que pueda ser ese pequeño testimonio de la luz de Cristo, ese testimonio de la verdad de Dios, para decir al mundo, Dios existe, para decir al mundo que hay otra forma de vivir y que también hay esperanza para tener una vida diferente a la que tenemos en muchos casos. Y esa es la razón principal por la cual existe Puertas Abiertas. El fundador de Puertas Abiertas fue a visitar un país comunista hace unos 60 años y descubrió que faltaban Biblias, que los cristianos no tenían acceso a la Biblia. La Biblia es el fundamento de nuestra fe. Y él se comprometió a llevar la Biblia a todos aquellos cristianos que quisieran tener una Biblia para poder mantener su fe. Y desde entonces empezó este ministerio que se llama Puertas Abiertas. Y él escogió el nombre Puertas Abiertas porque dice que las puertas están abiertas para predicar el Evangelio en todo el mundo. Y nadie puede cerrar las puertas que Dios ha abierto. Y entonces este mensaje puede llegar a todo el lugar y a todo el mundo. Y nosotros estamos allí ayudando a los cristianos. Ahora las cosas han cambiado mucho desde entonces. Y ahora ya no está el bloque comunista como estaba antes. Ahora hay una situación diferente. El principal motor de la persecución de la Iglesia hoy en día es el radicalismo islámico. Y las necesidades en los países donde hay este radicalismo son muy diferentes a las necesidades que había en los países comunistas. Por lo tanto, ahora, además de llevar Biblias, además de llevar literatura cristiana, nosotros hacemos otro tipo de labor, de llevar formación para las personas que no saben leer, a enseñarles a leer. Formación profesional para los que no tienen acceso a un puesto de trabajo digno. Ayudas microcréditos
para personas que tienen necesidades económicas y necesitan un pequeño empujón para poder empezar a sostenerse a sí mismos. Y otras muchas ayudas que nosotros estamos haciendo para permitir que los cristianos sigan en esos lugares donde están. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Muchas veces podemos pensar, yo soy una persona y no puedo hacer mucho. Pero hay que mirarlo desde la otra parte. Yo soy una persona y puedo hacer algo. Y como yo soy alguien y puedo hacer algo, voy a hacer lo que yo puedo. Porque muchos pocos hacen un gran mucho. Y cada uno de nosotros, si tomamos la responsabilidad que tenemos nosotros, cada uno, podemos hacer una gran labor y podemos cambiar cosas de una forma radical. Y hemos enfatizado, y no podemos enfatizarlo lo suficiente, la necesidad de la oración. La necesidad de la oración, porque cuando nosotros levantamos nuestras peticiones delante de Dios, lo que estamos haciendo es mover la mano todopoderosa de Dios a favor de los que están sufriendo persecución. Pero no nos podemos quedar exclusivamente en la oración. Pero un par de cositas que podemos tener en cuenta a la hora de pensar en la oración. En las noticias vemos, cuando estamos viendo la televisión y vemos las noticias, salen países donde hay persecución. Cuando mencionan uno de estos países donde hay persecución, levantemos en ese momento una petición a Dios. Por favor, Dios, da tu fuerza, da tu poder a aquellos cristianos que sufren persecución en ese país. Levanta una oración en ese momento. Pero también toma tiempo para interesarte, para saber qué es lo que está pasando en este mundo. ¿Qué es lo que está pasando en Irak? ¿Qué es lo que está pasando en Uzbekistán? ¿O qué es lo que está pasando en otros muchos países del mundo? Estar informados. Una cosa más que se puede hacer es apoyar proyectos, apoyar ministerios como el de Misión Cristiana Puertas Abiertas. Pero hay otras muchas organizaciones que también trabajan en estos lugares. Apoyar estos trabajos para que puedan seguir haciendo la labor que están haciendo, para que podamos seguir haciendo estas labores. Jesús dijo, si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Pero no todos sufrimos la persecución de la misma manera. Y en uno de los lugares de la Biblia habla de que unos recibieron más y otros recibieron menos. Y los que recibieron más, a ellos no les sobró, y los que recibieron menos, a ellos no les faltó. Nosotros en Europa tenemos muchísimos más recursos económicos que la mayoría de los cristianos que viven en estos lugares donde hay persecución. Y si tenemos esos recursos, no es para que nosotros nos quedemos con esos recursos. Es una responsabilidad que Dios nos ha dado de pensar, yo también tengo una parte en involucrarme en la vida de otras personas y hacer esa parte y dar de lo que nosotros tenemos para ayudar a que los que tienen menos, por lo menos, tengan lo que necesitan para seguir viviendo y así poder hacer esa labor. Pero también se puede interesar, cada uno de nosotros nos podemos interesar personalmente en las necesidades de otras personas. En nuestra página web, en la página de Puertas Abiertas y en las puedes buscar en otros países también de Open Doors y ver que hay peticiones para escribir a otras personas y darles una palabra de aliento. No podemos subestimar la importancia de que las personas sepan que no están solas. La soledad es una de las grandes dificultades a las que tienen que afrontar los cristianos que sufren persecución. Y que nosotros tengamos la oportunidad de decirles, no estás solo, yo estoy contigo, yo estoy orando por ti. Esas palabras no podemos enfatizar lo suficiente el valor que tiene ese acompañamiento. En algunas ocasiones también hay la posibilidad de hasta ir personalmente allí, escuchar la historia de uno que ha sufrido persecución y darle un abrazo.
y hacerle saber que no está solo y poder darle ánimo. Y estas son algunas de las cosas pequeñas que podemos hacer como cristianos para apoyar a aquellos que sufren persecución. Y una cosa más, aunque ya se ha dicho, pero volver a enfatizarlo. Yo sé acerca de la persecución, pero estoy seguro que hay personas que yo conozco que todavía no saben lo que está ocurriendo. Y si yo me lo callo, estoy privando a esa persona de la oportunidad de hacer algo para ayudar a otros. Y si yo levanto la voz y les apoyo, entonces ellos puedan también entrar en esa labor. Y otra cosa más. A veces los cristianos que están en estos lugares donde sufren persecución no tienen una voz, pero nosotros sí. Y nosotros tenemos que levantar nuestra voz en su lugar, manifestarnos, porque ellos no pueden hacerlo, pero nosotros sí podemos hacerlo y reclamar sus derechos como podemos hacerlo. Muchas gracias.